es el mensaje número 6 de la serie Promovidos por la crisis. Casi siempre cuando estamos en medio de una crisis, lo primero que viene es ese saborcito amargo de tristeza, de abandono, de angustia. Pero lo que casi nunca pensamos es que Dios nos puede promover en medio de esa crisis. Y ya hemos mirado personajes bíblicos que registra la palabra del Señor de hombres y mujeres que han sido prosperados en medio de su peor crisis. Y hoy vamos a conocer a alguien que el Señor lo prosperó más allá de sus expectativas, más allá de cualquier expectativa personal. Déjeme arreglo tantito este micrófono. Y hoy vamos a conocer la vida de David. ¿Cuántos han leído las historias de David? Mire, las historias de David, creo que cada uno de los que leemos la Biblia las hemos leído, las hemos escuchado. Algunos de ustedes me imagino que las han escuchado desde niños, desde que estaban en la escuela dominical, ¿verdad? Y David es llamado de diferentes maneras por la Biblia, por la palabra del Señor. Se le llama a David el mata gigantes, ¿verdad? Por la historia de cuando mató a Goliat. Se le llama a David el dulce cantor de Israel. Se le llama el hombre conforme al corazón de Dios. Se le llama el ungido de Jehová. Y mire, hay muchos adjetivos calificativos para referirse a la vida de este gran hombre de Dios. Pero no siempre fue así. O sea, David no siempre fue mata gigantes. No siempre fue el hombre el que tenía preeminencia en Israel, el rey de Israel, el dulce. No siempre fue así. Y hermanos, hoy me propongo que conozcamos la manera peculiar que Dios tiene para promover a sus hijos, aún en medio de la peor crisis. David, no hay menor duda que David nació con un designio divino en su corazón, pero con una crisis familiar aterradora. Mire, empezando acá, nos damos cuenta que David no fue bienvenido a la casa. David no fue el niño que estaban esperando en casa, no era el niño amado, no era el niño mimado, no era el niño consentido de la casa. ¿Cómo se lo compruebo? Cuando usted lee la historia de David, usted se va a dar cuenta que David no disfrutaba del calor de la familia. David no tenía la aprobación de sus hermanos, y me doy cuenta por la Biblia que ni siquiera de su papá. Cuando en la casa de Isaí, que es el nombre del papá de David, cuando en la casa de Isaí había alguna celebración importante, David no estaba allí, no era parte de esa celebración. Él siempre estaba allá en el campo cuidando las ovejas de su padre, y siempre se mantuvo allí haciendo el trabajo que, según la tradición judía, era el trabajo de un esclavo. Era el trabajo de un sirviente de la casa, no del chiquito, no del niño, porque cuando leemos la historia nos damos cuenta que David era el más chiquito de la familia. Y mire que no me cuesta mucho ubicarme en esta historia, porque yo soy el más chiquito de todos mis hermanos. Somos bastantes, ¿verdad? Somos 11 hermanos y yo soy el más chiquito. Y yo me recuerdo que cuando era la hora de comer en casa, yo me quedé sin comer algunas veces, pero no porque mi papá y mi mamá no me quisieran dar de comer, sino que por andar jugando las canicas por allí. Y como eran bastantes, mi mamá servía la mesa y yo no estaba en casa y estaba jugando. Y cuando llegaba con hambre, me daba cuenta que ya no había comida. Pero mi mamá amablemente me cocinaba especialmente para mí, para comer. Entonces puedo decir que me sentía amado por mis padres, me sentía amado por mis hermanos. Y cuando miro la historia de David,
que siendo el chiquito de la casa, el niño de la casa, era el que estaba allá haciendo el trabajo peligroso, un trabajo duro, y no era parte de la fiesta, de la alegría de la familia. Mire, el día que Samuel el profeta llegó a la casa de Isaí para ungir de entre los hijos de Isaí el nuevo rey de Israel, David no fue invitado a esa fiesta. ¿Se está ubicando usted de lo que le quiero hablar ahora? David no fue invitado por su padre. No le dijo Isaí: mi hijo, este día vamos a dejar las ovejas solas porque viene el profeta Samuel y va a ungir de todos ustedes, mis hijos, va a escoger uno para que sea el nuevo rey de Israel. No fue invitado. Y fue el profeta, después de que, ustedes deben de conocer la historia, después que pasaron todos los hermanos de David, y Samuel quería ungir y Dios le decía: no, ese no es. Y cuando pasaron todos y no encontró, Dios no lo dejó ungir a nadie. Samuel le preguntó a David y le dijo: ¿estos son todos tus hijos? Y dijo Isaí: sí, son todos mis hijos. Samuel le dijo: ¿no tienes otro hijo por ahí? Usted que es padre y que es madre y que es hijo también, hermano, yo no puedo ni siquiera imaginarme que mi familia hiciera una fiesta sin mí. No puedo imaginarme. Eso es lo más despreciable que puede haber. Y Samuel le dijo a Isaí: ¿no tienes algún otro hijo? Oh, sí, dijo Isaí. El más chiquito, pero aquel está allá en el campo, está cuidando las ovejas. Samuel le dijo: mándalo a traer, porque no nos vamos a sentar a comer hasta que él venga. Y usted conoce la historia, que cuando lo mandaron a traer y Samuel lo mira, Dios le confirma y le dijo: él es el hombre que vas a ungir. Entonces, hermano, David no era bienvenido al seno familiar. La Biblia no da detalles mayores al respecto por qué David era despreciado en su casa, pero los historiadores, los doctores en Biblia hacen algunas especulaciones y creen que David no era hijo legítimo de la familia o del matrimonio de Isaí y su esposa. Hay bastantes pasajes bíblicos que corroboran esa postura, que David debe de haber sido quizás un hijo de Isaí, de esos deslices matrimoniales, ¿verdad? Pero que David no era hijo legítimo del matrimonio, y por eso era que sus hermanos no lo apreciaban. Su mamá, que dentro de este contexto quizás era su madrastra, no lo apreciaba. Entonces por allá estaba abandonado cuidando las ovejas de su padre. Quiero preguntarles hasta acá: ¿usted cree que esto era una crisis? Esto era una crisis. Le digo, yo no me puedo ni imaginar el haber estado en mi casa y que mi familia tuviera una fiesta y yo haya abandonado en el campo. Eso es una crisis familiar. Ahora, me llama la atención a mí que Dios pone la mirada en David, no en todos sus hermanos que eran, porque Samuel, cuando los mira pasar, Samuel quiere ungirlos porque los mira grandotes, los mira tal vez elegantes, pero Dios no había puesto la mirada en ninguno de ellos, sino en ese muchachito que estaba allá cuidando ovejas, maloliente quizás con el olor de los desperdicios de las ovejas. Entonces muchos creen que David, esa era la razón por la cual no era bienvenido a la casa. Ahora, vea este detalle, por favor. Cuando David viene, Samuel lo unge, le derrama el cuerno de aceite sobre su cabeza y hace una ceremonia para ungir el nuevo rey de Israel. Ahora, era de esperar que después que David es ungido como el rey de Israel, ya no fuera a cuidar ovejas. Y hubiera dicho: bueno, yo soy el rey. ¿Qué hace el rey cuidando ovejas? ¿Sabe para dónde fue David después de que fue ungido por Samuel? A cuidar las ovejas. O sea, sus hermanos estaban ahí en la casa disfrutando del calor de la familia.
parte de sus hermanos eran miembros del ejército de Saúl, pero David, el rey de Israel, que ya tenía la unción del profeta, seguía cuidando ovejas en el campo. ¿Usted me va siguiendo hasta acá? Se da cuenta que David está en medio de una crisis familiar aterradora. Ahora, yo me hice una pregunta cuando estaba leyendo en esta semana bien de cerca la historia de David. ¿Qué fue lo que atrapó el corazón de Dios en la vida de este muchachito? Los historiadores están de acuerdo en que David debe haber tenido para este tiempo entre unos 16 o 17 años. ¿Qué fue lo que atrapó el corazón de Dios? Y este es el mensaje que yo quiero transmitirle de parte de Dios a ustedes en este día. Porque a veces nos sentimos, yo no sé si a usted le ha pasado, a veces nos sentimos que somos uno más en el número. No nos sentimos bienvenidos, no nos sentimos apoyados, no nos sentimos amados, sentimos como que somos un número más en el grupo. Pero yo he venido para decirles hoy que Dios tiene una mirada única en cada uno de sus hijos. Dios lo está mirando a usted. A lo mejor usted diga en este momento: mire, nadie sabe la crisis que estoy pasando, nadie sabe el problema que estoy viviendo, nadie sabe la dificultad por la que estoy atravesando. Bueno, yo he venido a decirle en el nombre de Jesús que Dios tiene el control total de su vida. Él sabe la condición que está pasando, Él sabe el problema difícil que está pasando, y Dios tiene un momento, como en latín se dice momentum, ¿verdad? Dios tiene un momento que no está en el tiempo de usted, está en el tiempo de Él. En todas las crisis que yo he vivido en la vida, me he dado cuenta que yo no sé, yo le voy a tener que preguntar esto a Dios cuando llegue al cielo, ¿verdad? Yo no sé por qué Dios espera que se nos acaben todos nuestros recursos y cuando ya no hayamos para dónde, entonces aparece Él y hace el milagro. Yo hago mis conjeturas, ¿verdad? Yo hago mis propios análisis. Yo digo que Dios espera que se nos acaben los recursos, porque si tuviéramos un poquito de recursos, nosotros somos tremendos, hermano. Nosotros diríamos: mire, salí de esa crisis porque gracias a Dios tengo tremendos amigos que tienen dinero, ¿verdad? Y mi compadre, él me echó la mano, me prestó dinero y salí. Logré sanar de esta enfermedad porque gracias a Dios tengo un buen doctor, ¿verdad? Me atendieron en el mejor centro médico. Logré salir de este apuro porque, mire, tenía mi ahorrito por ahí que lo había guardado y esto me ayudó. Y nosotros siempre le damos crédito a nuestros recursos. Entonces, por eso Dios espera que se nos acaben los recursos para que toda la gloria, para que todo el honor sea de Él. Y yo miro aquí que Dios esperó hasta que David, como decimos, tocara fondo, para que la victoria, el triunfo que él estaba dando, no hubiera ninguna alternativa de que se pudiera pensar que la mano del hombre entró y le dio la victoria. Y hoy vamos a conocer esa parte de David que atrapó el corazón de Dios. Le digo algo: cuando yo estaba leyendo esta historia y escribiendo lo que el Espíritu Santo me estaba dando para transmitirle a ustedes hoy, yo cada rato le decía: Señor, yo quiero eso. Yo me quiero parecer a ese muchacho. Yo quiero, mire, hay tantas virtudes, tantas actitudes hermosas de David que pudiera enumerarle, pero yo le voy a mencionar por lo menos unas 5 o 6 este día. Actitudes de David, virtudes que estaban en él, que yo cada rato le decía: Señor, yo la quiero esa. Yo la quiero, y estoy seguro que ustedes también la van a querer ahora después de escuchar esta palabra. Y la primera actitud que miro en la vida de David que atrapó el corazón de Dios es que David tuvo una obediencia pura. Usé la palabra pura para dejarles saber que no toda la obediencia agrada el corazón de Dios. Y usted dice: ¿what? Ya, se lo voy a repetir. No todas las obediencias atrapan el corazón de Dios, porque a veces obedecemos por temor.
Le voy a decir algo. Cuando usted va deprisa para su casa y usted que quiere llegar ya, a lo mejor porque ya se le pasó la hora de comer o alguien lo está esperando, y usted va rápido, quiere llegar rápido a su casa. Y qué casualidad que todos los semáforos están en rojo. ¿Qué siente? Pero ¿cómo es posible? ¿Cómo se pusieron? ¿Por qué no se pusieron en verde todos, verdad? ¿Por qué se detiene? Usted lleva prisa. ¿Por qué se detiene en el semáforo? Porque sabe que si lo pasa, pueden pasar una de dos cosas. Puede tener un accidente y no va a llegar nunca donde quería llegar. O lo más probable es que está un policía por ahí y le pone un ticket. Entonces usted obedeció ese semáforo. ¿Por qué lo obedeció? Porque es bien obediente así. No, yo no me voy a pasar a eso. No, porque sabe que hay un peligro, ¿verdad? Hay un peligro si no lo. Entonces hay obediencia que es por temor. Pero la obediencia que atrapa el corazón de Dios es esa obediencia pura que le damos a Dios o que tenemos con Dios sin tener temor de nada. Y David tenía esta actitud. David sabía, mire que no era un ignorante. Él no era que no se daba cuenta que no lo querían en su casa. Él sabía perfectamente bien que él no era amado en su casa. Él sabía que su papá no lo miraba igual como miraba a sus otros hermanos. Él sabía que él ocupaba un número más ahí en su casa, pero no era el niño chiquito de la casa, no era el consentido, ¿verdad? Como decimos por aquí, no era el chipilón, no era el amado de la casa. Él lo sabía. A pesar de eso, David nunca murmuró. No hay registro en la Biblia que David murmuró. No como los muchachos de ahora, que tú los mandas a hacer algo y te dan 1001 excusas para ver de qué manera se zafan el compromiso. David no, David obedecía con una conciencia pura, sabiendo que no era amado, sabiendo que no era apreciado. Él obedecía por amor a Dios. Esta es la primera actitud que yo quiero que usted la atrape. Yo le dije, Señor, yo quiero esa. Quiero obedecer no por miedo, no por obligación, sino porque quiero agradar tu corazón. Mire lo que dice David en el Salmo 27:10. Se lo voy a leer de la traducción en lenguaje actual. Dice David, hablando con Dios: mis padres podrán abandonarme, pero tú me adoptarás como hijo. La Reina Valera dice: aunque mi padre y mi madre me abandonen, con todo Jehová me recogerá. O sea, David no ignoraba el lugar que él tenía en la casa, pero a él no le interesaba porque él tenía un conecte más glorioso, más importante en el cielo. Y él decía: no importa que no soy importante para mi papá, no importa que no soy importante para mi mamá, no importa que no soy importante para mis hermanos, pero Dios me ha adoptado como su hijo y yo soy importante porque Él está conmigo. Entonces, la primera actitud que miro aquí de David es que él tenía una obediencia pura, sin murmuraciones. ¿Cuántos la quieren? Yo la quiero. Yo levantaría las dos manos y hasta el pie, ¿verdad? Yo quisiera esa obediencia de obedecer sin murmurar, sin prejuicios, sin poner condiciones, sino una obediencia que atrapa el corazón de Dios. La segunda actitud que miro en la vida de David es que David desarrolló una relación o una dependencia de Dios. Esto es hermoso lo que le voy a decir. O sea, la dependencia de Dios es progresiva. La podemos desarrollar. Cada día podemos ser mejores. Cada día podemos depender de Él. No sé, déjeme, le voy a hablar un español más entendible. ¿No se ha dado cuenta que de repente nosotros, cuando tenemos un problema, no dependemos 100% de Dios? Primero, como decía mi padre, nos rascamos con nuestras propias uñas, ¿verdad? Esa es una expresión en hebreo, que lo que quiere decir: primero echa mano a todos tus recursos y ya cuando no hayas para dónde, dice: ahora sí voy a orar. Esa no es dependencia de Dios. Entonces, David desarrolló dependencia plena de Dios. Mire, su confianza
en Dios era tan completa, tan fuerte, que a pesar del trabajo peligroso que tenía, porque el trabajo de David era un trabajo peligroso, usted lo va a conocer ahora bien de cerca. A pesar de ese trabajo peligroso, David tenía paz, tenía sosiego, tenía victoria. Y luego él dice en el Salmo 121, 1 y 2, la versión Palabra de Dios para Todos, David dice: al contemplar las montañas, dice David, me pregunto, ¿de dónde vendrá mi ayuda? Y luego responde: mi ayuda vendrá del Señor, creador del cielo y de la tierra. En el Salmo 23, 1, David dice: tú, Dios mío, eres mi pastor, contigo nada me faltará. O sea, David tenía una dependencia plena de Dios. No era que tenía a Dios como último recurso. Déjeme, le voy a decir esto. Hay una expresión que siempre decimos nosotros, yo la digo, todos la decimos, y decimos: la última palabra la tiene Dios. Eso no es verdad. Si Él tiene la última palabra, quiere decir que ya rebuscamos todas las palabras del barrio a ver cuál es la buena, y ya cuando no encontramos nada vamos con Él. No, Él no tiene la última palabra. Él tiene la única palabra que nos puede dar la victoria. Él tiene la única palabra que nos puede dar el ánimo, que nos puede dar la fuerza para poder avanzar en la vida cristiana. Hermanos, lo más hermoso que nos puede pasar a usted y a mí es tener dependencia plena de Dios. Que cuando te pasa una dificultad, el primero que vas a ver de esa dificultad es Dios. Antes que el compadre, antes que el papá, que la mamá, que los hermanos, antes que la suegra, antes que cualquier persona, Dios tiene que saberlo primero. Así que tenemos que pedirle a Dios que nos ayude para tener una dependencia plena de Él. ¿Sabe lo hermoso que sería esto si nosotros aprendiéramos a depender de Dios plenamente? Nos evitaríamos desesperaciones, nos evitaríamos frustraciones, nos evitaríamos depresiones, nos evitaríamos una serie de cosas, porque cuando no dependemos de Dios y dependemos de alguien más, siempre el enemigo va a aprovechar para decirnos: mira, y no te ayudaron, mira que tu familia no te quiere, mira que tus hermanos aquí. Entonces, al depender de Dios, todas esas cosas son, para nosotros no tienen relevancia. ¿Por qué? Porque nuestra dependencia está de Él, y Él no duerme. Por eso dice en el Salmo 121: no dará tu pie al resbaladero, no se dormirá el que te guarda. He aquí, no adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Dice: Él te guardará de todo mal. Él guardará tu alma, guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Hermanos, con semejante promesa, ¿usted cree que vamos a andar tristes? Jamás. Entonces, yo quiero animarlo a usted en este día, a través de esta palabra, a pedirle a Dios que nos ayude a tener una dependencia plena de Él. No una dependencia de 911, ¿verdad? Porque a veces miramos a Dios así como el 911, ¿verdad? ¿Quién se acuerda del 911 cuando tiene una carnita asada en la casa? Nadie. Pero ¿de quién se acuerda primero cuando la casa se le está quemando? 911, ¿verdad? Y a veces pensamos que Dios es igual, que cuando todo está bien, gloria a Dios y aleluya, Dios está en algún lugar en el tercer cielo. Señor, no me moleste, todo está bien aquí en la casa. Si tengo un problema, ahí te lo digo, ok, pero ahorita está todo bien. Así no es Dios. No, Él quiere estar en los momentos buenos, pero también quiere estar en esos momentos tristes. Él quiere estar en todo. Entonces, la segunda actitud de David es que él desarrolló. Mire que usé la palabra desarrolló, porque esto no es que lo va a alcanzar así como por una magia, ¿verdad? O porque somos bien buena onda. No, la confianza en Dios se desarrolla, es progresiva. O sea, podemos ir confiando en Él cada día. Cada día podemos ir desarrollando la confianza que tenemos en Dios. La tercera
virtud en la vida de David es que David fue un adorador apasionado. Y yo creo que estas son las características más profundas de la vida de este gran hombre de Dios. Cuando usted lee los salmos en la Biblia, usted se va a dar cuenta que el corazón de David se desbordaba en adoración, pese a lo que estaba pasando. Sin importar lo que pudiera estar sucediendo, el corazón de David siempre se desbordaba adorando al Señor. No importaba la circunstancia, no importaba la adversidad, él siempre tenía una palabra de gratitud para Dios. Pero déjeme nos ubicamos, usted y yo, ¿no? Como yo digo, nos bajamos del tercer cielo, ¿verdad? Porque con esta atmósfera que estamos disfrutando ahorita, uno se siente ya está flotando allá en las calles de oro y el mar de cristal en el cielo. Pero bajémonos un poquito y pongamos los pies en la tierra. Ahora, ¿a poco no es cierto que hay circunstancias de la vida donde no dan ganas de orar? ¿A cuánto les pasa? O no me deje quedar mal que nomás a mí me pasa. Mire, hay circunstancias en la vida que lo menos que dan ganas es de orar o de adorar. Señor, gracias, te adoro porque mira, me van a quitar la casa. Como una señora que pasó a testificar y dijo, no le doy gracias al Señor porque mi mamá se murió. Y yo dije, no puede ser. No, pero es que fue que hizo una pausa y después dijo, pero recibió al Señor antes de morirse. Entonces le estaba dando gracias a Dios porque recibió al Señor, ¿verdad? Pero no porque se murió. Entonces nadie se va a sentir feliz cuando está pasando un momento adverso. Sin embargo, el apóstol Santiago dice en su carta, hermanos míos, cuando estén pasando por problemas diversos, por dificultades, llénense de alegría. Y usted dice, oiga, este Santiago parece como que no era humano, ¿verdad? Pero lo que Santiago está diciendo es que cuando el gozo del Señor, cuando somos adoradores de verdad, vamos a adorarlo a Él cuando las cosas están bien, pero también cuando las cosas están mal. Lo vamos a adorar cuando entendemos lo que está pasando o cuando de plano no entendemos nada. Lo vamos a adorar porque nuestro corazón debe de ser un corazón que lo adora a Él por quien Él es, no por lo que nos pueda dar. Porque si adoramos a Dios nomás por lo que nos pueda dar, imagínate en un problema. Yo tuve que aprender esto con lágrimas, porque yo pensé que al estar en la iglesia no me iba a pasar ningún problema. Y de hecho me dijeron que vamos a la iglesia, me dijo mi amigo, ¿verdad? Que me llevó a la iglesia. 17 años tenía yo, hace poco, no ha pasado mucho tiempo. Y me dijo, vamos a la iglesia, me dijo, allí, ¿sabes? Allí, todas esas broncas que andan, allí te van a ir, me dijo. Y yo llego a la iglesia con esa mentalidad y me doy cuenta que también los cristianos tienen problemas, hermano. Los cristianos también les pega la depre, los cristianos también se enferman, los cristianos también, ¿verdad?, se ponen tristes, los cristianos se enojan, los cristianos también patalean, los cristianos hacen todo, o sea, somos normales como cualquier humano. La diferencia es que cuando el Espíritu de Dios está en nosotros, ese Espíritu Santo nos permite levantar las manos y adorarlo a Él aún en medio de las circunstancias más difíciles de la vida. Y sabe una cosa, cuando lo adoramos a Él en medio de esos momentos duros, entonces la gracia de Dios, la presencia de Dios se hace más patente. Porque yo creo que atrapamos el corazón de Dios con una adoración desbordada en medio de un problema. Porque hay veces que dan ganas de adorar así a flor de piel, ¿verdad? Como cuando te hacen un aumento en el trabajo. Hermano, te dicen, mire, usted es un buen trabajador, una buena trabajadora, así que hemos decidido que le vamos a dar unos $2 más por hora para trabajar. ¿Quién se pone triste por eso? Nadie. Usted sale y le cuenta a todo el barrio, me aumentaron $2 por hora y gloria a Dios, aleluya, y danza y grita. Pero cuando encuentra una carta y le dice, la compañía no está haciendo mucho dinero, así que va a haber un recorte y gracias por el tiempo que estuvo con nosotros, y lo despiden del trabajo. Ah, qué ganas de adorar dan, ¿verdad? Qué ganas de danzar dan. Pero en medio de esa circunstancia, su adoración tiene más peso todavía.
Porque le está diciendo: Señor, yo no entiendo lo que está pasando, no sé por qué perdí el trabajo. Mira, lo perdí en el momento que más lo necesito, pero te voy a adorar porque yo sé que tú tienes un plan maravilloso para mí. Y David siempre se desbordaba en adoración al Señor, aun cuando las cosas iban mal. Por eso dice en el Salmo 34, 1 y 2, dice: Dios mío, estoy muy orgulloso de ti. Todo el tiempo te bendeciré. Mis labios siempre te alabarán. Oigan esto los humildes y alégrense conmigo. David siempre lo adoraba, lo alababa. Así que, Manantial de Amor y mis hermanos que están ahí escuchándonos, yo quiero animarlos en el nombre del Señor. Alaba a Dios en medio de cualquier circunstancia. Deja que tu corazón se desborde en adoración, en alabanza para el Rey de la Gloria, porque entonces atrapamos el corazón de Dios. Mire que le estoy narrando así, a grosso modo, algunas de las actitudes de la vida de David que atraparon el corazón de Dios. Hermanos amados, lo más lindo que nos puede pasar en la vida es atrapar la atención de Dios. Hacer que Dios te mire, se fije en lo que estás haciendo. No que Dios sea descuidado, no, sino que Dios, hermanos, es atraído por un corazón que se desborda en alabanza para Él. Por eso dice su palabra que Él habita en medio de las alabanzas de su pueblo. Mire que no dijo que habita en medio de las quejas, ¿verdad? Porque si fueran las quejas, oigan, nosotros somos tremendos. No, dice que en medio de las alabanzas de su pueblo Él habita. No viene de repente, no, Él habita. Se establece allí en medio de las alabanzas de su pueblo. La cuarta actitud que yo miro en la vida de David es que David era valiente. Y ahora sí, preste mi atención, porque este es uno de los asuntos relevantes en la vida cristiana: la valentía. Mire, hermano, Dios ama la valentía. Lo vimos cuando estudiamos la vida de Gedeón. ¿Se acuerdan ustedes? Que Gedeón llevaba 32,000 a la pelea para defender a Israel de los madianitas. Pero el Señor le dijo: es mucha la gente que lleva, mañana dile que el que tenga miedo que se vaya para su casa. Y el siguiente día Gedeón se levanta temprano y dijo: muchachos, dice el Señor que el que tenga miedo que se regrese para su casa. ¿Cuántos regresaron? 22,000. Mire el Señor cómo aprecia la valentía, que estos 22,000 no solamente no le iban a servir, le iban a estorbar a Gedeón. Hermanos, tanto ama Dios la valentía. Oiga esto usted, por favor. Tanto ama Dios la valentía que Él no permitirá que ningún cobarde vaya al cielo. Sí. 1, 2. ¿Todavía se puede escuchar por allá? Porque lo contrario de valentía, ¿qué es? Cobardía. Y tanto Dios ama la valentía que Él no va a permitir que ningún cobarde vaya al cielo. Y dice: oiga, el pastor Cabrera parece que no desayunó ahora, que anda inventando cosas. No estoy inventando, está en la Biblia. Está en la Biblia. Mire, se lo voy a leer textualmente como está Apocalipsis capítulo 21 y el versículo 8. ¿Quién cree usted que encabeza la lista de los que no van a ir al cielo? O sea, esto, yo lo estaba leyendo anoche esto, y yo dije: pero ¿a dónde estaba escondido que no se podía mirar antes, verdad? Se lo voy a leer de la Nueva Traducción Viviente, que tiene una terminología bien entendible. Y mire cómo dice, cuando el Señor empieza a hablar de los que no van a ir, de los que no van a entrar al reino de Dios. Dice: pero los cobardes, mire que estos ingratos encabezaron la lista. Pero los cobardes, los incrédulos, los corruptos, mire, los asesinos, los que cometen inmoralidades sexuales, los que practican la brujería, los que rinden culto a ídolos, y todos los mentirosos. Los mentirosos también no van a entrar. Y todos los mentirosos tendrán su destino en el lago de fuego que arde con azufre. Esta es
la segunda muerte. Esto está espeluznante, hermano. Esto está como para tirarse a llorar, ¿verdad? No, pero nosotros no vamos a llorar. ¿Sabe lo que vamos a hacer? Es no ser cobardes. Dios ama la valentía. ¿Qué es la valentía? ¿Es no tener miedo? No. Todos los valientes tienen miedo. Pero ¿sabe qué es la diferencia entre un valiente y un cobarde? Es que el valiente tiene miedo, pero ese miedo no lo detiene de hacer lo que tiene que hacer. Con todo y el miedo se levanta, con todo y el miedo avanza, con todo y el miedo actúa, seguro de que Dios lo va a respaldar. Quizás usted ha leído una historia que no está en mi nota, pero se me viene a la mente ahorita. Cuando Jonatán va con su escudero a la guerra, a la batalla. Y este muchacho, cuando todo el ejército de Israel estaba arrinconado, lleno de miedo, Jonatán se sale escondido con su escudero y llega al monte. Y al otro lado, en el otro monte, está el ejército enemigo, que Saúl y todo el ejército no querían enfrentarlo. Y Jonatán le dice a su escudero, le dice: pasemos al otro lado, al terreno enemigo. Quizás Dios esté con nosotros y nos dé la victoria. Cuando yo leo esto detenidamente, me doy cuenta que Jonatán tenía miedo, pero ese quizás era esa chispa de valentía que le dijo: no importa que tengas miedo, no importa que ese ejército sea peligroso, que sea un ejército numeroso, si Dios está contigo, de seguro que la victoria la vas a tener. Y pasaron, Jonatán y su escudero pasaron al ejército enemigo. Y oiga esto usted, por favor, Dios respaldó ese quizás. ¿Por qué? Porque ese quizás iba acompañado de valentía. En medio del miedo que tenía, él pudo pasar a donde estaba el ejército enemigo para derrotarlos y hacer que todo Israel pudiera vivir en paz. Por eso es que cuando Dios llamó a Josué para pasar el Jordán y llegar a la tierra prometida y tomarla en posesión, en el capítulo 1 del libro de Josué, por lo menos en 4 veces Dios le dice a Josué: esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sé valiente. Hermano, Dios ama la valentía. Y yo quiero decirle en el nombre del Señor: renunciemos a la cobardía, porque los cobardes no van a entrar al reino de Dios. Y le digo la verdad, yo no soy de usted, pero yo no me quiero perder mi eternidad con Cristo por cobarde. Hermano, si vamos a morir en el intento, vamos a morir confiados en que estamos haciendo la obra de Dios. No deje que el problema, no deje que el peligro, no deje que la mala noticia lo llene de cobardía. Sabes, ayer estaba mirando un video de alguien que por cuestiones éticas voy a omitir su nombre, pero sube un video y diciendo: desapareció la iglesia. Porque miren lo que va a pasar si este fulano gana la elección. La iglesia no va a poder hacer esto, la iglesia no va a poder hacer acá, los cristianos no van a poder hacer aquello. Desapareció la iglesia. Y me dio así como ese coraje, como esa indignación. Y dije: ¿de qué Dios está hablando él? ¿De qué Dios está hablando este hombre? Porque si está hablando del Dios de la Biblia, está totalmente equivocado. Porque el Dios de la Biblia, el Dios todopoderoso, no lo mide las circunstancias de un presidente, de un gobierno. Dios, nuestro Dios, es un Dios informado. Y quien quiere que quede en la Casa Blanca va a hacer lo que Dios quiera que haga. Hermano, si Dios usó, como lo dije el domingo pasado, a Nabucodonosor, el hombre más tirano de su tiempo, Dios puede usar a quien sea en este tiempo. No importa quién queda en la Casa Blanca, va a hacer lo que Dios diga que haga, porque es Dios el soberano. Él es el más grande, Él es el altísimo, Él es el que tiene el control.
Entonces quitémoslo de la mente ese temor, esa cobardía. Uy, ¿qué va a pasar? Que mira que si gana es, no, hermano, a nosotros no nos tiene que importar nada eso. Nuestra mirada tiene que estar arriba. Y sabe una cosa, Dios lo va a usar a usted para hacer la obra de Dios en medio de lo que sea, en medio de cualquier adversidad. Dios nos va a usar porque Dios nos escogió para este tiempo. Yo le decía hace un rato en una clase que estaba dando, a Dios le plació que usted y yo fuéramos la generación que enfrentara todo esto que estamos viviendo. ¿Por qué? Porque Él tiene confianza en que usted no le va a fallar. Usted no le va a fallar a Dios. Tengo un amén por ahí. No vamos a ser cobardes, ¿verdad que sí? Hay que renunciar a toda cobardía. Y cuando de repente la cobardía le quiera llegar, pues ármese de valor en el nombre de Jesús y dígale: cobardía, fuera de mi vida, de mi casa, porque conmigo está el Todopoderoso y yo voy a ser valiente para Él. Aleluya. David era un valiente, hermanos. Por eso que cuando se enfrentó a Goliat, él ni siquiera miró el tamaño de ese grandote. Mire que Goliat, casi 4 metros, ese ingrato. Era casi como esta pared, ¿verdad? ¿Te imaginas con un hombre así armado hasta los dientes? Y David con un palo nomás en su mano y una onda. Vaya que agarró la onda, ¿no? Un gigante que tenía arrinconado a todo el ejército de Israel. Y David lo enfrentó. Pero lo enfrentó porque David nunca, mire, ni siquiera le llamó gigante. Los demás le llamaban gigante a David. David le llamó incircunciso. David le llamó pagano. David le llamó descabezado. Le dijo: te voy a arrancar la cabeza. Le profetizó. David nunca le llamó gigante. Y cuando el gigante se enfrentó a él, David le dijo: tú vienes a mí con espada, con lanza, con jabalina, o sea, con todo el armamento de los guerreros de su tiempo. Pero David le dijo: yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel que tú has provocado, y este día Dios me entregará tu cuerpo, te cortaré la cabeza y tus carnes van a ser para las aves del cielo y las bestias del campo. O sea, David era un valiente, hermanos. ¿Podían salir mal las cosas? Sí, podían salir mal. Goliat le podía ganar el tirón a David y matarlo. Podían salir mal las cosas. De hecho, sus hermanos, el rey y todos quisieron desanimarlo, pero él puso su confianza en el Señor, porque él era un valiente. Y mire que le dijo, por eso le dije hace un rato que el trabajo de David era muy peligroso, porque David le dijo a Saúl, cuando Saúl lo quiso detener, le dijo: tu siervo es el que cuida las ovejas de mi padre. Yo cuido las ovejas de mi padre. Y cuando viene un león o viene un oso y ataca a uno de los corderitos, le dijo: lo persigo. Estoy leyéndole primer libro de Samuel 17:34. Lo persigo y con un palo rescato el cordero de su boca. Y si ese animal me ataca, lo tomo de la quijada. Nomás transpórtese a imaginar. Esto nomás en las películas lo he mirado. Y ahora que lo estoy leyendo en la Biblia. Dice: si ese animal, ese oso o ese león lo ataca, lo agarro de la quijada y lo despedazo. Sea oso o sea león, le dijo, tu siervo lo despedaza. Y ese filisteo incircunciso va a ser como uno de ellos. Hermanos, eso solamente lo puede hacer un valiente. Entonces David atrapó el corazón de Dios por la valentía que él tenía. Mira al hermano que tiene ahí a su lado y dígale: te conviene ser valiente, mi hermano. ¿Sabes cuál fue el puente? ¿Sabes cuál fue el puente que llevó a David de ser un humilde pastorcito de ovejas a ser el rey de Israel? Goliat. Sí, ese Goliat el Señor lo puso en el medio, porque ese fue el puente que llevó a David de ser un pastor de ovejas a ser el rey de Israel. Porque después de esa proeza, todo Israel, el rey todo Israel quedó convencido que este muchacho era un muchacho que tenía el conecte con el Dios Todopoderoso.
La quinta actitud de David es que David era humilde, pero no de esos humildes que visten así todos andrajosos y que no se peinan, que no se alistan, que no se arreglan y la gente, mira qué humilde, que no, es desarreglado. La humildad no tiene que ver nada con eso. David era humilde. La humildad es un asunto del corazón. La humildad no tiene que ver nada con aspectos físicos. La humildad tiene que ver con el corazón. Y mire usted, dice en el Salmo 25:9 que Dios guía a los humildes por el buen camino y les enseña a vivir a su manera, a la manera de Dios. Hermanos, nos conviene ser humildes, pero déjenme, le voy a regalar esta. Es como un piloncito, ¿verdad? Un humilde nunca dice que es humilde. En el momento que él diga que es humilde, dejó de ser humilde. Escuché el otro día un predicador que dijo: tengo 7 años, 9 meses, 30 horas y como 45 segundos que ya no soy hipócrita. Y yo le digo a mi esposa: la hipocresía más grande de su vida la acaba de decir. Hermano, en el momento que un humilde dice que es humilde, dejó de ser humilde. Deje que otros lo alaben. Deje que Dios lo promueva. Usted no tiene que andar diciendo: oh, mire qué humilde que soy, que yo no me meto con nadie, que soy muy buena onda, que soy una perita en dulce y bla, bla, bla. Deje que otros lo digan. David nunca dijo que era humilde, pero él demostró por sus actitudes, con su propia vida, que era un hombre humilde. Se lo voy a comprobar. Mire, cuando David mató a Goliat, él ya era el rey, ya estaba ungido para ser el rey de Israel. Saúl ya estaba prácticamente desechado, nomás que le estaba tirando a loco ahí, ¿verdad? Pero ya estaba desechado por Dios. Y David no solamente es ungido, sino que cuando mata a Goliat y sale con la cabeza de Goliat y entra a Jerusalén, esa proeza puso a David en la cúspide. Y ustedes se acuerdan cuando les prediqué que las mujeres le empezaron a cantar una canción, ¿verdad? Saúl mató a 1000, y David a sus 10,000, y eso puso a David en the top, como dice, ¿verdad? Arriba. Era como para que David dijera: bueno, Saúl, para afuerita, porque aquí el rey, aquí soy yo. Yo estoy ungido, ya maté a Goliat, tú no lo pudiste enfrentar, yo lo maté, así que para afuera, porque aquí yo soy el rey. Y como dijo el apóstol, sigo siendo el rey, ¿verdad? Pero David no hizo eso. Este ingrato Saúl, en vez de agradecerle al muchacho, lo empezó a perseguir por celo y lo quería matar. Entonces ahora usted mira a un muchacho que ya tiene la unción de rey, ya está ungido. Mató al hombre que tenía avergonzado a todo Israel, y como recompensa tiene que andar metido en cuevas huyendo porque el rey Saúl lo quería matar. O sea, David, déjeme lo pongo en contexto, ¿verdad? Porque a lo mejor usted dice: oh, no, pero es que Saúl era tremendo, más tremendo que Goliat no era. Si Goliat lo tenía arrinconado a él y con 50,000 hombres que tenía en el ejército de Israel. Entonces, ¿usted cree que David matando a Goliat se le iba a hacer grande a Saúl? Para nada. ¿Por qué David huía? ¿Por qué se metía en las cuevas? ¿Por qué no lo enfrentaba? Incluso la Biblia da testimonio que Saúl más de una vez le tiró las lanzas a David para matarlo, y David nomás esquivaba la lanza y huía. ¿Por qué? Porque David era un hombre humilde de corazón. Y cuando Saúl está enfrente de él, que era el momento para matarlo, David dijo: que el Señor me libre de alargar mi mano y tocar el ungido de Jehová. Y este ingrato ya estaba rechazado, ya Dios lo había dejado.
Pero David seguía respetando esa unción. La respetó hasta el día de su muerte. Y mire que cuando llegó al trono, cuando David llegó al trono, él preguntó y dijo: ¿habrá alguno de la casa de Saúl que haya quedado con vida? Porque la mortandad estuvo fuerte y la casa de Saúl desapareció prácticamente. Y David dijo: ¿habrá alguien de la casa de Saúl que haya quedado con vida a quien yo pueda hacer misericordia por el pacto que hice con mi amigo Jonatán, el hijo de Saúl? Y usted conoce la historia. Le dijeron: si aquí hay un muchacho, es un lisiado, Mefiboset se llama. Y David mandó a traer a Mefiboset. Le regresó todo el capital, toda la riqueza que le pertenecía a su papá Jonatán, y lo trajo para que comiera con él y que viviera con él en el palacio. Eso solamente lo puede hacer un humilde. ¿A poco no es cierto que cuando hay alguien que te ha hecho daño, usted no lo quiere cerca, verdad? Usted lo que quiere es mandarlo más allá del sol. Y usted le dice: Señor, entre más lejecito mejor, ¿verdad? David lo manda a traer y lo pone aquí en la mesa real a comer Mefiboset, porque este hombre era humilde. Hermanos, la humildad es uno de los adjetivos calificativos más hermosos para un hijo de Dios. La humildad también fue una característica o una conducta de Jesucristo. Jesucristo dijo: aprendan de mí, que soy manso y que soy humilde de corazón. Y oiga, y van a hallar descanso para sus almas. ¿Entendió el contexto? Lo que significa es que un humilde siempre tiene paz en el corazón. ¿Qué es lo contrario de humilde? Soberbio, ¿verdad? Mire, yo no soy doctor, pero me gusta googlear, ¿verdad? Los médicos, clínicamente está comprobado que el 65% de las enfermedades que aqueja a la humanidad son psicosomáticas. Están en la mente. ¿Y sabe qué es el común denominador de todo esto? Son personas que no pueden perdonar, que no pueden convivir con gente que le hizo un daño, o sea, no son humildes. Entonces, el no ser humilde nos lleva a la soberbia, nos lleva a la altivez, nos lleva a la arrogancia. Y hermanos, Jesucristo dijo: aprendan de mí, que soy manso y que soy humilde de corazón. Y añadió: y van a hallar descanso para vuestras almas. O sea, si no son humildes, siempre van a andar airados, siempre van a andar desesperados. Si no son humildes, siempre van a andar atemorizados por todo. Pero un humilde puede vivir tranquilo porque sabe que el conecte que tiene es con el Todopoderoso, que con una sola palabra puede paralizar todo en esta tierra. Entonces David tenía esta característica, que era una característica de Jesús. Por eso Jesucristo dijo: mi yugo es fácil y es ligera mi carga. ¿Sabe? Cuando la vida cristiana se nos hace pesada, es un síntoma que vamos descendiendo en la humildad. Entonces decimos: no, esto es bien pesado, porque mira que a mí no me tratan como tratan que el fulano, que aquel es el chipilón, que etcétera, etcétera, porque dejó de ser humilde. Hermanos amados, lo más lindo que nos puede pasar es vivir la vida cristiana con humildad. ¿Por qué? Porque entre más humildes somos, más nos parecemos a nuestro Maestro Jesucristo, que dijo: aprendan de mí, que yo soy manso y que soy humilde de corazón. Y por último, la sexta actitud de David. Hay muchas más, pero ya no lo quiero entretener aquí, porque lo miro así como me está mirando, como que dice: pastor, tenemos que ir, ¿verdad? El güero Canelo después, y yo entiendo eso, ¿verdad? Entonces mejor aquí le paramos con 6 actitudes de David. La número 6 es que David fue un sembrador consagrado en el reino de Dios. La dejé por último porque quiero que esto se lo lleve pensando usted, y cuando esté en cualquier lugar que esté después de esta reunión,
usted diga qué tremendo es David, ¿verdad? Sembrador consagrado. Y mire, que David nunca le negó nada a Dios, que él sabía que lo tenía y que le iba a dar gloria a Dios. Para que mire que hice la tarea, esta mañana me levanté tempranito para poder hacer estos cálculos que le voy a mencionar ahorita, para figurarle la magnitud de sembrador que era David. La historia bíblica relata que cuando David ya estaba anciano y él sabía que Dios ya había llamado a su hijo Salomón para que lo sucediera en el reino, David le dijo al pueblo de Israel: Dios le ha placido y ha escogido a mi hijo Salomón para que sea el rey de Israel. Pero como ustedes saben, mi hijo es muy joven, es un muchacho inexperto, no tiene capacidades o no tiene dinero, etcétera. Entonces dijo David: yo le quise hacer una casa a Jehová, pero Dios no me lo permitió. Miren los detalles usted. David toda su vida, ahorita le voy a leer la Biblia. David toda su vida había ahorrado, diga conmigo, ahorrado. David toda su vida había ahorrado intencionalmente. No quiero que se olvide este detalle, por favor, porque a veces uno dice: bueno, es que la verdad no me sobró. Ay, ¿a quién le sobra en esta tierra? A nadie. O sea, David no esperó de que le sobrara. Bueno, ¿sabes qué? Ahora sí parieron bastante las ovejas y no vino ningún oso, se comió uno, entonces voy a apartar esta ovejita. No. Intencionalmente. David dice: toda mi vida he ahorrado. Y David le quería construir un templo a Dios, pero mire usted los detalles. Dios no lo dejó construir el templo a David. ¿Por qué? Porque David era un guerrero. Aparte de ser un adorador, David era un guerrero y había derramado sangre sin medida. Y Dios le dijo: tus manos han derramado mucha sangre. Tú no me puedes hacer un templo a mí. Cualquiera que no tenga el corazón conectado con Dios supera, bueno, pues Dios al menos tenía la intención, ¿verdad? Qué bueno que no quisiste, así que me quedo con este billetico, ¿verdad? Y ya con esto puedo hacer muchas cosas aquí. Heredo a mis nietos, heredo a mis hijos y ya, ¿verdad? Tranquilo. No. Oiga los detalles. David dice, primer libro de Crónicas, capítulo 29. Quiero figurarle esta ofrendita que David había apartado toda su vida. No olvide este detalle. David había ahorrado toda su vida. Había ahorrado. ¿Se acuerdan ustedes de ese puerquito que nos enseñaron cuando estábamos chiquitos? No sé si ustedes se acuerdan de eso. Yo, de mi generación, a mí me compraron un puerquito así y ahí le echando, mire, centavitos, ¿verdad? Y cuando contaban los centavos todavía, ahí le echaba moneditas de a 5, de a 10. Y ya cuando mi cumpleaños quebraba el cochinito, ya estaba ahí para comprarme un pantalón. Entonces yo pienso que David tenía este no era un puerquito, era un puercote, ¿verdad? Y allí toda su vida la había estado echando. ¿Para qué? ¿Para qué? Para construirle una casa a Jehová. Y quizás alguien diga: pero Dios necesita casa. Bueno, ese no es el tema. El tema es que David tenía un corazón humilde y tenía un corazón desbordado para sembrar en los asuntos del reino de Dios. Y sabe una cosa, Dios no lo rechazó. Dios no le dijo: está loco David, yo necesito casa, el cielo es el trono mío. No, Dios honró a David y le dijo: tú no vas a construir casa porque tus manos derramaron sangre, que lo haga tu hijo Salomón. Y como Salomón no tenía la habilidad económica para hacerlo, entonces David dice, primer libro de Crónicas 29 y el 2. Se lo voy a leer de la traducción en lenguaje actual, que es una traducción muy clara dentro de este contexto. Y dice David, empezando el versículo 2: con muchos sacrificios. Oiga usted el palabrerío que él usa. Con mucho sacrificio he podido juntar los materiales necesarios para construir el templo de mi Dios. Lo que quiere decir que no le sobraba.
con mucho sacrificio. A lo mejor se evitó algunas cosas para poder mantener algo que estaba en el corazón de él, y era construirle una casa al Señor. Y vaya, que era el primer templo en Jerusalén que él quería construir para Dios. Y dice David: he apartado oro, plata, bronce, hierro y madera para los muebles y utensilios que deben ser confeccionados. También he reunido muchísimas piedras preciosas de toda clase. Y oiga esto usted, por favor. Y es tan grande mi amor por la casa de Dios. Dijo, es tan grande mi amor por la casa de Dios, que además de todo lo que ya he reunido, voy a entregar de mis propias riquezas. Del cochinito, ¿se acuerda el cochinito? Del marranito, ¿verdad? Aparte de todo lo que ya he apartado, como por la nación, ahora de mi tesoro personal, de mis ahorros que he tenido por toda mi vida, he apartado también para la casa de Dios. Dice, déjeme ver por dónde andamos. Además de todo lo que ya he reunido, voy a entregar de mis propias riquezas lo siguiente: 100,000 kilos de oro del más fino que existe. ¿Cuál es el oro más fino ahorita? ¿Es el de 24 quilates o hay uno más arriba? Parece que el de 24, ¿verdad? Yo lo coticé con el de 24 esta mañana antes de venirme, y el kilo de oro de 24 quilates hoy en la mañana estaba a $60 el kilogramo. Entonces David dice que él ha apartado para la casa de Dios 100,000 kilos de oro, del oro más puro que existe, y 230,000 kilos de plata fina para recubrir las paredes del templo y sus edificios. Yo hice los números esta mañana tempranito, lo coticé a cómo estaba el precio del oro ahora, y lo que David está donando aquí para la casa de Dios son 156 toneladas de oro. Usted dice, qué tremendo. Yo que queriendo comprar ese collarcito, ¿verdad? Que no me alcanza. Y ya tengo varios años ahí queriendo comprarme esa pulsera de oro, y a veces hasta culpando al esposo, enojada porque, mire 156 toneladas de oro. My God. A $160 el gramo, que estaba esta mañana cuando yo lo coticé en el mercado. Acuérdense que eso cambia casi de una hora para otra, cambia el precio del oro. Esta mañana estaba a 160 el gramo. Entonces, la ofrendita que David apartó por toda su vida para el templo, primer templo que construyó Salomón, es de 14.7 billones de dólares. No millones, billones, con B de bueno. Aleluya. Nomás con el punto 7 me conformaría, ¿no? 14.7 billones de dólares. Yo le dije al Señor esta mañana, se lo dije jugando, ¿verdad? Bromeando. Le dije, Señor, tú bendijiste mucho a este ingrato. Y como yo ya estaba estudiando el contexto de las actitudes de David que atraparon el corazón de Dios, quiero pensar que oí la voz de Dios en mi espíritu. Cuando yo le dije eso, yo estaba orando esta mañana después de hacer estos cálculos, y me quedé así, le dije con los ojos cerrados, le dije, Señor, bendijiste demasiado a este ingrato, porque para que haya dado él 156 toneladas de oro, es que a este hermano le sobraba el oro, o lo guardó por toda su vida. Y yo creo que oí esa voz interna de Dios, que Dios me dijo, pero es que él también me honró con todo. Porque mire, David pudiera haber pensado en muchas cosas con estas 156 toneladitas de oro, ¿verdad? Pero la guardó para la casa de Dios. ¿Por qué lo dejé por último? Yo sé que esto no pasa aquí, pero en cualquier lugar del mundo, ¿no? Y tenemos que decirlo porque estamos predicándole a todo el mundo.
el aguijón más brutal del diablo para desconectar a los cristianos del propósito de Dios y hacerlos vivir en la plenitud de su reino son las finanzas. Nosotros somos tremendos, nosotros podemos danzar, podemos ayunar, podemos orar, podemos levantar las manos, podemos hacer maromas en el piso, hasta en el aire, podemos hacer todo ese tipo de cosas y tranquilo, no hay problema. Pero que no nos vayan a tocar la billetera, porque ahí las cosas ya están tremendas. A mí me dijo un muchacho el año pasado: pastor, el Señor se puede meter con todo conmigo. Él puede sanarme, Él puede ayudarme con mis hijos, Él puede bendecir mi familia, pero yo le he dicho al Señor que gracias a Dios que tengo la suficiente sabiduría y mi billetera yo la puedo administrar. Qué lindo, ¿verdad? Y mire, que esto lo hablo, yo lo hablo tengo criterio para decir esto. Porque los que ya me conocen de rato, se acuerdan que yo les he dicho que el primer año de mi vida cristiana fue un pleito con mi madre. Porque cuando mi papá murió yo quedé 17 años. Y en mi país, que bendigo mi país y bendigo a mi madre, esa mujer que Dios me dio por madre, era muy diferente como aquí, hermano. Aquí ya el chamaquito de 12, 13 años, tú no le puedes decir nada, porque él ya sabe más que tú. Tú no puedes decirle a tu hijo de 15 años lo que va a hacer, porque, hey, ma, come on. Ya, estoy adulto, ya estoy grande. Tengo 15 años. Yo tenía 17. Y cuando conseguí mi primer trabajo, yo no era que agarraba el dinero, lo agarraba mi mamá. Y ella es la que me daba mis 5 pesos para mis chicles, ¿verdad? Y para ir a comerme un helado por ahí. Y lo que más gordo me caía, que me enojaba, era que mi mamá cuando agarraba el dinerito decía: este 10% es para el Señor. Y ponía el 10% a un lado. Mi mamá tenía una bolsa y lo iba echando para el domingo llevarlo a la iglesia. Y a veces para los jueves ya no teníamos para comer. Y yo le decía: mamá, en la bolsita. Y yo me acuerdo que mi mamá me decía: no seas sinvergüenza, mi hijo, esa bolsita no es suya ni mía, es del Señor. Y se lo digo enfrente de Dios, el primer año para mí fue una tortura. Pero como mi mamá tenía la unción de la chancleta, cuando yo me ponía al tú por tú con ella, se quitaba la chancleta y me decía: ¿qué fue lo que me dijo? No, está bien, así dejémoslo mejor, ¿verdad? Y uno nomás me apretaba el cinto, ¿verdad? Ya no tenía que comer, pero ahí estaba la bolsita. Ahora, ese primer año para mí fue la mejor escuela en cuanto a darle a Dios. En el segundo año ya lo fui haciendo por mi propia cuenta, pero con dolor también. Para serles honesto, aquí casi los primeros 5 años de cristianismo, sí yo le daba al Señor, pero con dolor. Y cuando le daba, decía: ¿no será que le está dando mucho? ¿Verdad? Porque mire, el otro hermano también va a dar, y el otro va a dar, y este es mucho dinero, ¿verdad? Como ese me contaron de este hombre que fue con el pastor y le dijo: pastor, yo quiero que ore por mí porque necesito un mejor trabajo, porque este trabajo que tengo como que no me alcanza, ¿verdad? No estoy ganando mucho. Y le dijo el pastor: ¿cuánto quiere ganar? Me dijo: pues yo me gustaría ganar por lo menos unos $30 la hora. Le dijo: venga, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, bendice a tu hijo, que encuentre ese trabajo que él necesita para socorrer su casa, que no le falte nada. Amén. Y lo bendice. Y que mire que este ingrato, como a las 3 semanas, consiguió un trabajo que le empezaron a pagar a lo que él había pedido, pero después le fueron aumentando. Y cuando él ya tenía, que estaba ganando como unos $5,000, ¿cuánto es 10% de 5,000? 500, ¿verdad? Y dijo: pues $500 es mucho dinero, ¿verdad? Y que de repente el Señor le va subiendo la regalía y que ganó $10,000. Y dijo: ahora no, Señor, pero $1,000. Mira, no soy el único. Mira, la hermana fulana, la hermana Choni, dan dinero también. Entonces dijo: tengo que ir con el pastor, porque la verdad a mí se me hace que esto es mucho dinero. Fue con el pastor, le dijo: pastor, yo quiero que usted me dé un consejo o me ayude, porque
yo siento que estoy dando mucho dinero, porque antes nomás daba $10, ¿verdad? Eran 100 los que ganaba. Y le dije, ahora mire, tengo que dar $1000. ¿Habrá alguna manera que yo pueda bajar esa cantidad? Oh, claro que sí, le dijo el pastor. ¿Quiere bajarla? Sí, le dijo. Quiero dar por lo menos unos $200. Ah, véngase para acá, mi hermano. Padre, en el nombre de Jesús, quítale ese trabajo al hermano. Señor, redúcele sus entradas, que ya no gane esos $10,000, que gane nomás 200. Y no, y lo paró. No, espere, no me está entendiendo, no. Yo quiero ganar siempre los 10,000, pero nomás quiero dar 200. Y le dijo el pastor, no, así no trabaja, mijo. Usted anda mal a las matemáticas. ¿Por qué? Porque esa décima parte que usted consagra para el Señor, usted no la puede reducir. Y mire, que yo soy el testimonio vivo de eso. Yo batallé 5 años de mi primera vida cristiana. Yo sí, después del año sí lo daba, ¿verdad? Pero con dolor. Y cuando iba para la casa, yo decía, no, hombre, ¿cuánto hubiera hecho con eso, verdad? Con todo lo que di. Y llegaba, me duraba la tristeza como 3 días. Honestamente, me duraba la tristeza y yo decía, no lo hubiera dado. Y nunca falta un hermanito que te consuela, ¿verdad? Y yo le decía a algunos hermanos, hermano, ¿y tú cómo miras eso de las ofrendas, de los diezmos? Pero le iba a preguntar a otro que estaba peor que yo. Y me decía, no tienes que dar mucho, tienes que dar poquito nomás. ¿Por qué le digo esto? Porque lo aprendí con lágrimas. Pero cuando me di cuenta el corazón de Dios, oiga esto usted por favor. Cuando me di cuenta el corazón de Dios, que a Dios jamás le vamos a ganar cuando se trata de dar. Y cuando yo aprendí a darle, pero a darle con alegría, con gozo, no porque es una obligación, porque por ahí la gente dice, oiga, pero eso del diezmo que no es del Antiguo Testamento. Sí, también las bendiciones son del Antiguo Testamento. Deuteronomio 28 dice, y estas bendiciones te seguirán. Eso es el Antiguo Testamento. Pero somos tremendos nosotros, queremos la bendición del Antiguo, pero no queremos el compromiso del Antiguo. No sé si me estoy explicando. Y ya cuando yo empecé a conocer la bondad de Dios, que eso me cayó el 20 a mí después de los 5 años. Y por eso le hablo con criterio y sin ningún temor, porque a veces la gente tiene temor de hablar de esto. Yo le digo que estoy hablando de esto no porque esté esperando dádivas de nadie, sino porque este es un principio que puso a David en la cima. 14.7 billones de dólares es el equivalente de lo que él dio en aquel tiempo, de acuerdo a cómo estaba el oro esta mañana. Mire, tanto honró David el corazón de Dios, que Dios ha prometido, es una promesa y eso va a pasar, porque cuando Dios promete algo lo cumple. ¿Cuántos saben eso? Dios no es de esos que anda prometiendo cosas y después se le olvida. No, Él cuando te dice esto va a pasar, es que va a pasar. Dios ha prometido en este último tiempo restaurar el tabernáculo de David. Yo me pregunté y dije, ¿por qué Dios no restauró el tabernáculo de Moisés? El de Moisés es una belleza. ¿Sabe cuál es el tabernáculo de David? Eran 4 postes y una cortina arriba, una lona. O sea, el tabernáculo de Moisés, ese tenía una excelencia. Dios mismo dio las medidas, todo el mobiliario del tabernáculo. Y yo le pregunté al Señor, Señor, ¿por qué no vas a restaurar el tabernáculo de Moisés, sino que vas a restaurar esa tienda de David, que nomás eran 4 postes y una lona arriba? Creo haber oído la voz de Dios que me dijo, porque David atrapó mi corazón. Hermano, la pasión de David no era por la fama del mundo. La pasión de David no era que lo miraran como el mejor rey de Israel. La pasión de David era por esa llama azul de la gloria de Dios. Por eso él lo arriesgó todo y fue a traer el arca que representaba la gloria de Dios, y estableció alabanza 24/7 para que el nombre de Dios fuera glorificado siempre. Y eso atrapó el corazón de Dios, y Dios dijo, este hombre tengo que honrarlo el resto de su vida. Por eso en este último tiempo
el tabernáculo de David será restaurado. ¿Por qué? Porque David atrapó el corazón de Dios. Póngase sobre sus pies, por favor. Hermanos amados, estas 6 actitudes de David a mí me atrapan. Y le he orado al Señor, le he pedido a Dios, toda esta semana le he estado pidiendo: Señor, yo quiero por lo menos esas 6 actitudes que tenía David. Porque si algo arde en mi corazón es que yo quiero atrapar la presencia del Señor en esta casa. ¿Sabe por qué? Porque si la presencia de Dios está con nosotros, nada será imposible. Nada nos faltará. Y Dios lo ha demostrado, hermanos, de diferentes maneras, que cuando atrapamos su atención, cuando atrapamos su presencia, Él se encarga de tu familia, Él se encarga de tu salud, Él se encarga de tu economía, Él se encarga de tu matrimonio, Él se encarga de todo lo que te pertenece, porque le has dado a Él la mejor honra que Él se merece. Yo quiero, antes de terminar, o más bien terminar, declarándote esto en este día. Yo no sé cuál es la crisis que usted está enfrentando, parte del COVID. Ya el COVID como que ya lo acomodamos, ¿verdad? Ya me olvidó eso del COVID, como que ya los acomodamos y ya pues, ¿qué vamos a hacer? Pero aparte del COVID, yo no sé qué crisis usted está enfrentando. Quizás puede estar enfrentando una crisis familiar. Quizás puede estar enfrentando una crisis de salud. Quizás puede estar enfrentando una crisis financiera, qué sé yo. Pero yo he venido a decirle de parte de Dios en este día que Dios quiere promoverte en esa crisis. Dios quiere levantarte en medio de esa crisis. Y sabes una cosa, cuando Dios te promueve en medio de tu peor crisis, no solamente te va a honrar, no solamente vas a disfrutar el favor de Dios, sino que todos los que están a tu alrededor van a ser testigos de la gloria de Dios que está contigo. Todos van a saber que el Dios que tú amas, al Dios que tú sirves, no es un diosecito que estaba allí como los que teníamos antes. No es un Dios que no tiene poder, es un Dios todopoderoso que va a sacar el pecho para defenderte. Por eso yo le pedí al Señor, Señor, esas 5 virtudes de David, actitudes que estaban en el corazón de David, las quiero para mí. Las quiero y le he prometido a Dios que voy a trabajar para que eso sea realidad en mi vida siempre. Porque Dios ha prometido honrarnos en medio de la peor crisis. ¿Sabe una cosa? Las veces que he sentido el abrazo de Dios tan cerca, las veces que he sentido el brazo poderoso de Dios levantarme, ha sido las veces que he tocado fondo, las veces que no he tenido más para dónde, las veces que todo el mundo me ha dejado, que me he quedado solo, las veces que he pensado que ya no hay esperanza. Entonces Dios mete su mano, me levanta y me hace entender que Él todavía tiene el control de mis circunstancias. Aleluya. Y yo quiero animarlo hoy en el nombre de Jesús, para que usted se abrace de la presencia del Señor y pídale a Dios que lo ayude para atrapar su corazón como lo hizo David. Mire que no le mencioné todas las crisis que tuvo David, porque ya usted ya las conoce a través de la historia bíblica. Pero David tuvo unas crisis terribles, hermano, terribles. Pero en cada crisis que David pasaba, él tenía una promoción. Parece como que si este es el modus operandi de Dios. Dios nos levanta, nos promueve cuando parece que todo se ha perdido, para que toda la gloria se la lleve Él, para que todo el honor se lo lleve. Yo me recuerdo las crisis que yo he vivido. Por ejemplo, he vivido tantas crisis en la vida, y en medio de esas crisis, por alguna razón, Dios espera que todo se acabe. La primera crisis que pasamos fue con mi madre, que ella estaba destinada a morir, y Dios hace un milagro. Y ese milagro es el que tiene toda la familia sirviéndole al Señor ahora. Después, mi hija se me muere en mis brazos, en frente de los doctores, que dijeron: no hay nada que se pueda hacer. Y me aferré a la fe y al poder de Dios,
y Dios le regaló la vida a esa niña. Hermanos, he pasado crisis terribles, pero cada crisis me ha enseñado una cosa: que el Dios todopoderoso que servimos, que amamos, Él está todavía en control de nuestras circunstancias. Él sabe lo que tú necesitas. Mire, Él sabe que usted vino este día esperando un milagro de Dios. Y a mis hermanos y amigos que están allí, quiero decirle, Él sabe que tú estás esperando un milagro de Dios. Y yo estoy aquí para asegurarte en el nombre de Jesús que hoy Dios te promoverá. Cierra tus ojos un momentito. Y yo quiero que hoy, antes de irnos de este lugar, le pidamos al Espíritu Santo que Él nos abrace, que Él nos bendiga, que Él nos ayude para poder disfrutar de su amor, de su gracia, de su favor, de su misericordia. Padre, gracias por tu palabra. Tu palabra es viva, tu palabra es eficaz. Tu palabra se defiende sola. He hablado tu palabra, Señor, seguro de que tú tienes el control total de nuestras vidas. ¿Por qué no levanta tus manos al cielo y dile: Dios, gracias por tu palabra, gracias por el cuidado que tienes de mi vida? Gracias porque puedo entender que tengo un Dios grande, un Dios poderoso, que cuida de mi vida, que cuida de mi familia, que cuida de mi casa, que cuida de todo aquello que me pertenece. Mira, Dios conoce a perfección todas las necesidades que usted y yo tenemos. Y yo siento a Dios en este día caminar aquí entre nosotros. Si puedo ver a Dios en mi espíritu con sus brazos abiertos, esperando y diciéndote: mi hijo, mi hija, ven a mí, descansa, entrégame esa carga. Tú no la puedes llevar, tú no puedes seguir con esa carga, pero yo ya la llevé por ti en la cruz del Calvario. Puedo ver a Jesús esperándote, diciéndote: entrégame esa carga. Yo quiero que en este momento le pidas al Espíritu Santo que te ayude para poder disfrutar la gracia, el favor que solamente Él puede dar. Levanta tus manos al cielo. Y usted que está allí conectado en línea, únase con nosotros. Yo estoy sintiendo la gloria de Dios. Dios nos va a sorprender como siempre en este día. Él tiene planeado bendecirte. Él tiene planeado prosperarte. Algunos de ustedes que vinieron con una enfermedad, con un problema, algunos hermanos que están ahí en su casa mirándonos hoy, que tienes un problema médico, te quiero declararte en el nombre de Jesús: hoy Dios tiene un milagro para ti. Recibe por la fe el toque sanador de Jesucristo. Padre, mire esas vidas que están esperando un milagro tuyo en este día. Tanto mis hermanos que están aquí conmigo en este auditorio, Señor, suple para cada necesidad que ellos tengan. Haz conforme a tu misericordia, y que este día, Señor, ellos puedan conocerte a ti en una dimensión diferente. Que en medio de la crisis, en medio del dolor, en medio de la incertidumbre que ellos pueden estar pasando hoy, tu gracia y tu favor sean más patentes en sus vidas. Así como me ha sorprendido a mí a lo largo de estos años que te he servido, en cada crisis he mirado tu mano obrando proezas a mi favor. Sorprende a tus hijos hoy y a mis hermanos que están ahí conectados, Señor, en cualquier lugar del mundo que ellos nos escuchen hoy. Obra el milagro que ellos están esperando. Mi hermano, mi hermana, tú que estás ahí conectada, escuchándonos en tu casa, quiero declararte en el nombre de Jesús que este es el día de tu milagro. Tu milagro está a una oración de fe de distancia. Pídele a Dios que te sane, pídele a Dios que te libere, pídele a Dios que te bendiga en este día. Siento la gloria de Dios, siento el poder de su presencia en este lugar. Y estoy seguro que Él está llegando allí a donde ustedes se encuentran, también en sus hogares. Espíritu Santo, llega a cada hogar, a cada familia. Suple de acuerdo a tu misericordia. Sana esos cuerpos enfermos. Llévate el dolor, llévate el temor, la angustia, la adversidad. En el nombre de Jesús.
Declaro el poder sanador de la sangre de Jesucristo, llevando sanidad y alivio a tu vida y a tu familia, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Mientras la iglesia me ayude a orar aquí, yo quiero invitar a mis amigos que están allí conectados también. Amigo querido, tú que nos estás escuchando ahí en tu hogar, si todavía no le has entregado tu corazón a Cristo, este es un buen día para hacerlo. Puedo sentir la presencia del Señor entrando a tu casa. Él ahí está. Él ha estado mirándote todo este momento que has estado escuchando esta palabra. Él ha estado mirando tu angustia, ha estado mirando tu dolor. Él quiere entrar a tu corazón. Entrégale tu vida a Él en este día. Pídele a Dios que te perdone. Pídele que escriba tu nombre en el libro de la vida. Dile: Señor, te quiero servir, te quiero amar, te quiero honrar a ti el resto de mi vida. Aquí está mi corazón. Sé que me he alejado de ti, pero hoy reconozco que tú me amas entrañablemente. A donde quiera que tú me estés escuchando, si hiciste esta oración conmigo, tú eres un hijo de Dios con todos los derechos legales de un hijo. Busca un lugar donde congregarte, donde puedas ser alimentado por el mensaje puro de la palabra de Dios. Si vives aquí en la ciudad de Tucson, Manantial de Amor es tu casa. Ahí está toda la información relevante que tú necesitas saber para encontrarnos. Te quiero conocer, te quiero abrazar. Aquí hay una familia que te ama. Aquí hay un amigo que quiero conocerte. Aquí te esperamos para poder crecer juntos en el camino del Señor. Deseo que la gracia del Señor sea con ustedes, bendiciéndoles allá en sus hogares. Bendigo las naciones, bendigo tu familia, bendigo tu casa, bendigo tu iglesia alrededor del mundo. Muchas gracias por estar allí conectados con nosotros en este día. Deseo que la gracia de Dios, que la palabra de Dios pueda haber llevado alivio a tu corazón. Si Jesucristo no ha venido y todavía tenemos vida, aquí vamos a estar el próximo domingo para transmitir un mensaje más de la palabra del Señor. Dios les bendiga, Dios les guarde, les mando un gran abrazo. Gracias por estar allí conectados cada domingo. Les amo en el amor de Cristo y será hasta la próxima.